El examen de los nervios craneales incluye varias evaluaciones como el olfato, la visión, la motilidad ocular, la sensación en la cara y en los ojos, además de los músculos de la cabeza y del cuello. La audición y la función vestibular, siempre que sea posible, debe de ser examinada, además de ser comparada con los dos lados. La mayor parte del examen de los nervios craneales se puede realizar con la paciente sentada para evaluar el olfato, nervio craneal 1. Ella debe de ocluir una fosa nasal, cerrando los ojos e identificando la sustancia que usted le acerca a la fosa nasal abierta. Se deben de examinar el otro lado con otra sustancia utilizando sustancias que tengan colores claros y distintos. Se pueden utilizar sustancias comunes como el café, la menta, la hierbabuena y el jabón. Para evaluar la visión del nervio craneal 2, se debe de examinar la agudeza visual, la visión de los colores y los campos visuales en cada ojo por separado. Para evaluar la agudeza visual donde está la paciente, se debe de usar una cartilla o un aparato portátil también. Se pueden usar una cartilla de pared como la donde se muestra señalando, en ambos casos, donde se ponga el estímulo frente a la paciente a distancia recomendada. Se le pide a la paciente que se cubra un ojo y lea la línea por línea desde arriba hasta que cometa un error. Se debe de examinar la visión de colores utilizando una tarjeta de colores impresa o en un aparato portátil examinando los campos visuales por confrontación. Usted y la paciente deben de cubrirse un ojo y mirar la nariz del otro, pidiendo a la paciente que no aparte la mirada de su nariz, luego de mover su dedo u otro objeto desde la periferia donde no la pueda ver hacia sus dos campos visuales. Continuaremos pidiéndole a la paciente que diga cuando el objeto se vuelve visible si el campo visual de ella es normal y el objeto se hará visible para los dos al mismo tiempo, examinando los campos visuales en todas las direcciones y cada ojo por separado. Muchos examinadores también evalúan el disco óptico mediante los fondos de copia usando el oftalmoscopio. Este nos muestra más la retina convencional, mirando las pupilas y calculando el tamaño de cada una, de cómo debería de ser correcto, además de que se examina la respuesta pupilar directa alumbrando con una linterna cada ojo. Se observa la construcción pupilar también observando la respuesta consensual mirando la pupila cuando se contrae o cuando alumbra con la linterna el ojo opuesto. También se puede comparar la respuesta directa y al consensuar moviendo la luz de un ojo al otro. Si un ojo percibe menos luz que el otro, la respuesta consensual en el ojo afectado es más fuerte que la respuesta directa. Por lo tanto, cuando se vuelve a alumbrar el ojo afectado, parece como si ésta se dilatara de manera paradójica. Se examinan los músculos extraoculares para ayudar a evaluar los nervios craneales 3, 4 y 6. Primero se evalúa la motilidad ocular binocular, pidiéndole que siga su dedo con los ojos con la cabeza quieta, quizás deba sostenerla el mentón para que mantenga la cabeza quieta cuando sus dedos en todas las direcciones. Por ejemplo, se debe de dibujar un rectángulo o una letra H breve y leve que se está mirando a los extremos, que esto parece normal. También se debe de examinar cada ojo de manera individual, pidiéndole a la paciente que se cubra el otro ojo para detectar estrabismo, que es muy importante en niños. Evaluando la oclusión, se le va a pedir al paciente que mire fijamente su nariz mientras usted le cubre un ojo y luego el otro. Si hay estrabismo, uno de los ojos puede cambiar de posición cuando se cubre o se descubre para poner a prueba el quinto nervio craneal. Se debe de examinar primero la sensación de sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular.
Se debe de estirar un trozo de algodón de la punta de un hisopo y con cuidado se debe de tocar la córnea para obtener el reflejo corneal. Luego se le pide al paciente que cierre los ojos e indique dónde le está tocando con el hisopo. Se debe de incluir la frente, la mejilla y el mentón de forma bilateral. Se le pregunta al paciente si el mismo estímulo se siente igual en ambos lados. Se examina la sensación de frío utilizando el diapasón. La función motora del quinto nervio craneal se evalúa por los músculos de la masticación. Trate de resistir el esfuerzo de la paciente al abrir la mandíbula y de cerrarla. La paciente debe de apretar los músculos de la mandíbula. Se deben de palpar los músculos temporal y el macetero. Para sentir masa y fuerza, puede intentar forzar la mandíbula hacia un lado. Mientras la paciente pone resistencia, se evalúan los músculos y se examina el reflejo macetero con un indicador de disfunción motora superior que puede afectar el quinto nervio craneal, poniendo su dedo sobre el mentón de la paciente con la mandíbula abierta, luego de un golpecito sobre su dedo con un martillo de reflejos. Se debe de examinar la función del séptimo nervio craneal. Esto se va a hacer primero pidiéndole a la paciente que levante sus cejas tan alto como pueda. Luego pida que cierre los ojos apretando, que trate de abrirlos como lo observa. Si la cara y los pliegues nasolabial son simétricos, pídale a la paciente que entre las mejillas y trate de desinflarlas. También se va a continuar pidiéndole a la paciente que haga sobresalir el mentón o que muestre los dientes inferiores, y se debe de observar la contracción del músculo platino, evaluando la función auditiva del octavo nervio. Se examina la audición haciendo un sonido para distraer, por ejemplo, frotando los dedos cerca de un oído. Luego se susurra al oído opuesto o un poco alejado del oído distraído, mientras usted se cubre la boca, pidiéndole al paciente que lo repita si la audición es anormal, distinguiendo entre la pérdida auditiva, conductiva y neurosensitiva con las pruebas de Wien y de Weber. La prueba de Wien compara la conducción del sonido por el hueso y el aire. Se golpea la cabeza del diapasón contra su mano, con lo que la base del diapasón sobre el mastoides evalúa la condición ósea. Ella debe de decir cuando ya no escucha el sonido. Enseguida, ponga el diapasón vibrando a 1 o 2 centímetros del oído del mismo lado para evaluar la condición por aire. Se debe de escuchar a la vibración a menos que esté la pérdida, la audición conductiva, pidiéndole a la paciente que le diga cuándo deje de escuchar el sonido. Esto va a mostrar la distancia entre el diapasón y el oído. Cuando se examina la conducción por aire, la prueba de Weber compara el sonido que se conduce por el hueso entre el lado derecho y el izquierdo. Se coloca el diapasón vibrando en el centro de la frente y se le pregunta a la paciente si el sonido es más fuerte de un lado o si es de ese lado en el que tiene pérdida auditiva, conductiva, o del otro lado tiene la pérdida auditiva neurosensorial. Si la paciente tiene vértigo, se debe de examinar la función vestibular del octavo nervio craneal. Esto se realiza con la maniobra que a veces la llamamos Nylon-Barani o de Barani, donde se sienta al paciente para que cuando se acueste, la cabeza, no el cuello, se extienda sobre el borde de la camilla. Se le va a pedir al paciente que gire la cabeza en 45 grados hacia el lado de donde la paciente va a rotar la cabeza. Hacia un lado causa los síntomas que gira y hacia el otro lado. No. Primero se acuesta boca arriba, sosteniendo de la cabeza, manteniendo los ojos abiertos. Además, debe de asegurarse de que la cabeza está derrotada y ligeramente más baja que el nivel de la camilla. Se observan los ojos durante 30 a 60 segundos para ver si presentan nistagmo que se siente la paciente. Después, la paciente debe de sentarse y debe de repetir esta maniobra con la cabeza
rotando en dirección opuesta. Si la paciente tiene vértigo agudo, se examina el reflejo oculomotor de estimular con la prueba de impulso cefálico. Esta prueba nos va a ayudar a diferenciar el vértigo periférico causado por la neuritis vestibular del central como un evento cerebroso agudo. Se pide que mire fijamente un objeto situado al frente mientras usted le mueve la cabeza de un lado a otro. Normalmente no hay movimientos. Al dejar de moverlos, si los hay, sugiere que hay un problema periférico. Y se debe de examinar la función combinada de los nervios craneales noveno y décimo, observando si el paladar se eleva de manera normal y simétrica. Se le pide al paciente que haga un sonido como iu, aoa, a. El 11º nervio craneal se evalúa con la fuerza de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para el trapecio, la paciente debe de encoger los hombros contra la resistencia de sus manos. Para evaluar si la fuerza del esternocleidomastoideo rota la cabeza a cada lado contra la resistencia, el esternocleidomastoideo derecho mueve la cabeza hacia la izquierda. Examina el 12º nervio craneal evaluando la fuerza de la lengua, donde ella debe de sacar la lengua en posición recta, observando si hay desviación hacia un lado. Si se sospecha que la observa, si hay fasciculaciones, se observa qué tan fuerte empuja la lengua contra las mejillas mientras usted ofrece resistencia examinada por ambos lados. Así terminamos la exploración de los nervios craneales. Pidiéndole al paciente que lo repita si la audición es anormal, distinguiendo entre la pérdida auditiva, conductiva y neurosensitiva con las pruebas de Wien y de